Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto estar en esta instancia aprovechando la tecnología y todas las herramientas que tenemos disponibles para encontrarnos a hablar de una temática que es relevante en nuestro país. Yo soy Mabel Oces, soy gerente corporativo de beneficios sociales y productos financieros en Caja Los Andes y en nombre de nuestro gerente general, el directorio y toda la organización, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Antes de comenzar y con el propósito de hacer esto lo más inclusivo posible y que todos podamos aprender un poco más respecto a esta temática, le quiero dar la bienvenida y les quiero presentar a Paula Palma. Paula es intérprete de señas y nos va a acompañar durante esta sesión. Bienvenida, Paula. Muchas gracias a todos los que aceptaron estar en este espacio. Tenemos alrededor de 2.200 personas inscritas y confirmadas. Antes de partir este webinar nos avisaron que ya había casi 700 personas, así es que estamos muy contentos. Paula, tu micrófono, Mabel. Se desactivó un poquito. Y frente a esta situación inédita que estábamos viviendo, en Caja Los Andes les decía que a nosotros nos importa estar muy cerca de nuestros afiliados y de nuestras empresas adherentes, y con ese propósito es que hoy día nos juntamos a hablar de esta temática tan relevante que es la Ley de Protección al Empleo. Hoy día básicamente hemos convocado a empresas adherentes, a empresas pyme, pequeñas empresas que quizás necesitan más apoyo, y para eso nos acompaña en esta dirección y para saber más y profundizar nos acompaña Soledad Obando, directora ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Chile, de la SECH, que es una querida y muy amiga de Caja Los Andes. Hola Sole, ¿cómo estás? Súper bien, Mabel. Súper contenta de poder apoyar y contribuir a la conversación que vamos a tener hoy día, pensando que una gran parte de quienes nos ven hoy día son empresas adherentes PYME de la Caja Los Andes, pero también a todo el resto de las empresas. Creo que esto puede ser una conversación muy útil para todos, ¿no? Porque estoy convencida de que, y estamos convencidos en la SECH, de que de esta situación, como tú dijiste, inédita, nunca antes vista en la vida, es muy necesario que todos juntos veamos cómo nos apoyamos y salgamos unidos de esto. O sea, juntos es la única forma de salir de esto. Así es. Sole, les quiero presentar a Soledad, además de ser la directora ejecutiva de la SECH. Soledad es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, lleva muchísimos años, no les voy a contar cuánto porque se ve muy, muy joven, ligada al mundo del emprendimiento y de las pequeñas empresas. El 2019 toma el liderazgo de la SECH, que es un gremio que ha tomado alta relevancia en el último tiempo en Chile, y además integra el Consejo Consultivo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, es directora de Emprendediem y de Base Pública. La Sole además fue gerente general de Banco Estado Microempresas, y tiene una vasta experiencia para ya entrar en materia y contarnos de qué se trata esta situación. Sole, vamos a conversar del tema. A nivel general, ¿cómo funciona? ¿De qué se trata esta ley? Cuéntanos, por favor, un poco más. Mira, una pequeña introducción antes de entrar específicamente en por qué esta ley y cuál es la utilidad que puede tener para las empresas y sus trabajadores, es entender de que en Chile existen casi 1 millón de empresas PYME, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? El número exacto son 993.700 y tantas, que le dan trabajo a más de 4 millones de personas, ¿no? Y este grupo de empresas, y seguro que todos los que nos están escuchando lo saben, ya venían con algún nivel de golpe desde el estallido social, ¿no? Muchos que no pudieron trabajar o vieron disminuidas sus ventas en algunos sectores más que en otros durante ese periodo, y por lo tanto nos encontramos en esta crisis no en nuestro mejor momento. O sea, el mundo de las empresas pequeñas no se encontraba en el mejor momento cuando llega esta crisis sanitaria. Una crisis que además nos pone a prueba en muchas dimensiones y sin duda en cómo poder mantener los negocios pymes durante este periodo de shock que todo el mundo dice, aunque ya cada vez
ha ido pasando, que se han ido alargando más los tiempos, ¿no? Pero que sabemos, de alguna manera, todos tenemos el convencimiento que va a ser transitorio, aunque no tengamos tanta claridad de cuánto dure ese tiempo de transición, ¿no? Y es un tema difícil de enfrentar, porque acá te vas a encontrar, y lo hemos escuchado en el último tiempo, entre esta especie de dicotomía entre lo económico y lo sanitario, ¿no? Que en mi opinión y en la opinión de todos los que compartimos esta visión en ACET, en realidad es una dicotomía que no existe, no existe, porque al final esto es un círculo que tiene que ser virtuoso, y quizá una de las primeras cosas que vamos a aprender de esta crisis es que el desarrollo económico con el desarrollo humano y el desarrollo social deben ir de la mano, y particularmente que el desarrollo económico debe ser una herramienta para mejor calidad de vida, ¿no? Para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país, de la sociedad en su conjunto. En este contexto, entonces, lo que se busca con este tipo de medidas es buscar apoyar sobre todo a las empresas más chicas que tienen menos espaldas financieras, que, como ya dije, venían con problemáticas ya desde el estallido social, a cómo tratar de sortear, ¿no? Este periodo de transición, ¿no? Este periodo de bajas ventas, en algunos casos de nulas ventas, de manera de que ojalá el impacto sea lo menos permanente posible, lo han dicho muchas veces la autoridad económica, ¿no? Y que cuando salgamos de esto y retomemos la actividad económica, esto sea menos costoso. En ese sentido, cuando hablamos del mundo PYME y de 4 millones o más de 4 millones de trabajadores, es lógico pensar que cuando tú dejas de vender, en general en las empresas pequeñas, su estructura de costo está importantemente explicada por remuneraciones, ¿no? Y por los sueldos de sus trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, cuando te tienes que ajustar, pareciera que ahí hay un espacio, y lo que tú no quieres que ocurra es que el ajustarse en ese minuto destruya capacidad productiva, sino que de alguna manera buscar fórmulas que te permitan suspender esa capacidad productiva por un rato, ¿no? Y que mirado desde el lado más humano, tanto al empleador como a los trabajadores, no les provoque grandes perjuicios, ¿no? Y eso es lo que trata de hacer esta ley. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es que si yo hoy día no tengo dinero para pagar los sueldos, pueda llegar a acuerdos con mis trabajadores. Bueno, después vamos a entrar más en detalle cómo se invoca la ley, porque no es solo por acuerdo, hay otros motivos, etcétera, ¿no? De manera de suspender esta relación laboral, reducirla, sin dejarlos a ellos sin ningún tipo de ingreso, y por otro lado también poder reducir un poco los costos de la empresa de manera que puedas sobrevivir o sortear este periodo de crisis, ¿no? Ese es el objetivo general que buscan este tipo de medidas, Mabel. Gracias. Debe haber muchas personas que están ya conectadas, y en ese sentido, Sole, una pregunta es: ¿en qué minuto tomo la definición de acogerme a esta ley? ¿Cuándo? ¿En qué caso sirve acogerse? Bueno, eso es una conversación en la que hemos estado hace varias semanas con muchas pymes, con muchos emprendedores, porque esta decisión es una decisión que, si bien hay que tomarla rápido, depende también de un análisis mucho más amplio de la situación que estás viviendo en tu negocio, ¿no? Cuando estamos enfrentándonos a estas situaciones, y me gustaría explicarle un poco la interpretación o los consejos que por lo menos nosotros creemos que podemos dar, a algunos les servirán a algunos, otros pedacitos a otros, pero creo que es una conversación también como para tener perspectiva de cómo tomó este tipo de decisiones, ¿no? Y esto es un proceso, esto no es voy y tiro la ley y me pongo de acuerdo porque de alguna manera, que yo sé que es un ambiente estresado en el que estamos, a veces cuesta tener cabeza fría para hacer todos estos análisis, pero hay un proceso que, en mi opinión y en nuestra opinión, debe cumplirse para llegar a tomar esta y otras determinaciones, ¿no? Y si tú me preguntas, Mabel, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero tiene que ver conmigo. Yo siempre parto por uno. A veces en algunas charlas terminan por eso, a mí me gusta partir por uno. Todos sabemos que en el mundo de las empresas pequeñas, mayoritariamente, ¿no? De las micro, pequeñas, medianas e incluso algunas medianas más grandes, el peso de la dirección de la empresa está en el dueño o fundador, ¿no? O el gerente general, que mayoritariamente o muchas veces también es parte de los fundadores o de la familia fundadora, ¿no? Y aquí se van a enfrentar a una decisión súper compleja, porque es difícil porque es un escenario de incertidumbre, uno no está en condiciones de apostar qué va a pasar en varios meses más, ¿no? Y por lo tanto, las soluciones, ¿no? Que muchas veces desde el punto de vista sobre todo de los líderes de empresas pequeñas, que tienen por una característica de cómo mueven sus negocios, que ser muy, muy seguros, muy empujadores, ¿no? Muy valientes.
hoy día se van a encontrar en una situación que probablemente es difícil y frente a la pregunta de que en realidad muchas veces no sé qué hacer. El primer consejo que uno le daría para tomar este tipo de decisiones es que no tomen esta decisión solo, ¿no? Que lo compartan con su equipo, que lo conversen con sus trabajadores, con sus socios, ¿no? Creo que este es el mejor momento para tener la humildad de abrir esta conversación a todos los que están implicados en la toma de decisiones, sobre todo en esta toma de decisiones que es tan delicada, porque muy probablemente cada uno de ustedes no va a saber cómo salir de esto porque es primera vez que les pasa una situación de este tamaño. Seguro han vivido crisis, situaciones complejas para atrás, pero ninguna de la magnitud de esta, y por lo tanto mi primer consejo es no nos creamos que tenemos todas las soluciones, porque yo creo que el mejor secreto en esto es buscar tomar esas decisiones, sobre todo con tu equipo, con tus socios, ¿no? Si puedes con tus proveedores, increíble, ¿no? Para analizar, escuchar y a partir de ahí, ¿no? Poder buscar entre todos soluciones a un problema inédito que nadie conoce. O sea, el que diga que tiene la varita mágica, yo le digo que se equivoca, ¿no? Porque este es un problema que en el mundo de la era moderna no habíamos vivido jamás. Dicho eso, para llegar a esto, una vez que uno hace eso, que tiene que ver con mucho de la tranquilidad emocional, de sentirse acompañado, para poder tener ahora sí la cabeza fría, ¿no? Y empezar a analizar, antes de tomar la decisión yo recomiendo hacer un análisis de los cursos posibles de acción y los escenarios, ¿no? Y este análisis tiene que ver mucho con hacer proyecciones de corto plazo. Y cuando estoy hablando de corto plazo, estoy hablando de 6 a 8 meses, ¿no? En múltiples escenarios, ¿no? Y proyecciones que probablemente vas a tener que revisar todas las semanas, ¿no? Y que vas a tener que ir tomando decisiones todas las semanas, ¿no? En general, una empresa chica es una empresa de caja ajustada y hoy día va a estar más ajustada, ¿no? Por lo tanto, poder hacer mi proyección financiera de mi caja, ¿no? Para los próximos 6 meses y estarla revisando permanentemente yo digo, semana a semana, ¿no? O sea, y en algunos casos día a día, ¿no? Esto es así, ¿no? Y en múltiples escenarios es vital. Ahora, ¿qué cosas son las que yo digo que tienes que mirar ahí? Primero, acá hay una combinación, hay que mirar los ingresos y hay que mirar los gastos, y hay que hacer las dos cosas en su conjunto, ¿no? Cuando yo miro los ingresos, y voy a partir por eso para luego entrar a los gastos y de ahí ya irnos de lleno a la ley de protección del empleo, cómo puede ser una herramienta para aquello, ¿no? La primera pregunta es ¿qué real posibilidades tengo de generar algún nivel de venta en los próximos meses? ¿No? Y esa es una pregunta que hay que estresarla día a día, porque a veces uno tiende a ilusionarse con posibilidades de negocio y este no es el momento para hacerse trampa en el solitario, digo yo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una primera pregunta de cuál reales posibilidades tengo de generar ingresos, ¿no? Que hay que estarla, como digo y repito, haciéndosela día a día, revisando tus proyecciones día a día, porque con esos ingresos es con los que tú estás pretendiendo sostener tu nivel de gasto, ¿no? Y en el nivel de gastos, ¿no? Ya lo dijimos al inicio, lo que vas a encontrar probablemente y en la mayoría de los sectores es que uno de los ítems o la proporción más grande de costos de una empresa, la incidencia de las remuneraciones y por lo tanto de los sueldos de los trabajadores en las empresas pequeñas es muy alta, ¿no? Y ahí viene la pregunta que dijimos al inicio, pues entonces la pregunta es ¿qué hago? Porque resulta que yo igual necesito tener algún nivel de equipo, ¿no? De capacidad de operación para el nivel de ventas que estoy empezando o que estoy proyectando. Aquellos que tienen suerte y que se dan cuenta que el nivel de venta, ¿no? le permite sostener su planilla completa y su dotación, ok, ¿no? Yo no le recomendaría utilizar la ley de protección al empleo, ¿no? En el corto plazo. Evidentemente esa situación puede cambiar y puede que la necesites utilizar en el futuro, pero si te das cuenta en este análisis que puedes mantener, porque para vender tienes que tener capacidad de producción y esa capacidad de producción está en tu equipo, ¿no? Entonces, ok. El segundo escenario posible es que te encuentres en la situación de reducir parcialmente, ¿no? Y ahí puedes hacer una combinación entre, evidentemente uno revisa muchos costos anteriores, pues yo siempre recomiendo que el costo del personal, porque cuando tú reduces costo en tu equipo, reduces costos a partir de las remuneraciones, cortando la posibilidad de que gente de tu equipo está reduciendo también tu capacidad de creación, o sea, eso tiene un impacto, ¿no? Entonces uno después
tiene que mirar, o sea, antes de entrar a reducir costos, qué otros costos operativos y administrativos puede reducir. En muchos casos, en algunos negocios, porque no en todos, que han visto que pueden llevar su actividad desde el mundo del teletrabajo y que eso ha funcionado, ahí hay inmediatamente un espacio de reducción de costos. Yo sé que a veces cuesta y es doloroso tomar la decisión de dejar tu oficina, que a lo mejor la conseguiste con mucho cariño, tú dices capaz que después no la vuelvas a encontrar, pero bueno, hoy día estamos en tiempos difíciles y ese tipo de decisiones tienes que tomarlas. Luego voy a mi planilla, ¿no? Y en mi planilla lo que yo voy a ver es que tengo dos opciones, ¿no? Y una opción es reducir parcialmente las jornadas y la otra es dividir el equipo y hablar con el equipo y decirle, mira, hay algunas personas que les vamos a pedir que se acojan a la Ley de Protección al Empleo porque no tengo dinero para pagarle el sueldo a todos, para que el resto podamos sostener algún nivel de actividad. Y esto lo que me va a permitir es que yo quede conectado con esos trabajadores, ¿no? Porque yo sé que en algún minuto esto va a mejorar y los voy a necesitar. Y me evito tener que empezar a buscarlos de cero. Además que me evito algo que yo sé que para las empresas pequeñas es muy importante, que es también el estrés emocional de saber que hay una familia, sobre todo un buen trabajador que ha dado toda su vida, que construyó la empresa contigo, ¿no? Y que se quede de brazos cruzados de un momento para otro porque yo no pude pagarle el dinero. Entonces, en síntesis, ¿cómo hago este proceso de decisión? ¿No? Haciendo un análisis de posibles escenarios, ¿no? De tu caja, eso es muy importante. En función de eso, ver cuánto realmente es lo que puedes vender, ¿no? Lo que puedes vender, a qué nivel de gastos te permite soportar y que ese nivel de gastos te va a dar la capacidad operativa para producir efectivamente esa venta, ¿no? Si no es así, después que reduciste todos los demás costos, tomar decisiones respecto a tu planilla de remuneraciones, hacerla muy conversada con tus trabajadores y la posibilidad y la facilidad de esto que ya es, o sea, de nuevo, nadie quiere hacer esto. Y yo sé que las empresas pymes son muy familias, muy cercanos, y algunas empresas más grandes también, ¿no? Eso depende mucho de los liderazgos y de los ambientes laborales que tengan. Pero llega un minuto que es la posibilidad de sobrevivencia para el futuro, ¿no? Y esta es una forma de hacerlo menos dolorosa, donde todos quedamos un poquito más cuidados, ¿no? Pero como digo, ese es como el circuito en que yo tomaría las decisiones, el tipo de análisis que haría. La dificultad, Mabel, es que este proceso que yo te cuento, no, hoy día la situación nos está estresando a que lo hagamos rápido, ¿no? Uno quisiera tener más tiempo para pensarlo, pero yo digo rápido y tranquilo a la vez. Hay un dicho que dice que hay carreras que se ganan caminando y no corriendo. Y yo creo que hoy día ese es un buen secreto para tomar buenas decisiones en un ambiente de estrés que no saben cómo puedo yo entenderlo, porque llevo meses escuchando. Pero creo que en algún lugarcito tenemos que sacar esta cabeza más fría para tomar buenas decisiones. Sí, oye, Sole, en este mismo sentido, quizás ahora más que nunca va a ser tremendamente importante la capacidad de emprender y de innovar, de hacer cosas distintas, de pensar en grande, de colaborar junto a otros para buscar soluciones que no son más de lo mismo. Así es. Y entrando en esta materia, te quiero contar que está también Nelson, nuestro gerente general en Caja Los Andes, conectado, y me dice, voy a leer lo que dice. Dice, COVID está haciendo que todo se democratice, de alguna forma. Afecta a todo el mundo por igual, a todos los países, de alguna forma empareja la cancha. Sí. Tenemos talento en Chile, tenemos ideas para pensar en grandes post-crisis. Entonces, ¿qué nos recomiendas ahí? Nosotros, yo me acuerdo que fuimos hace un tiempo atrás, el año 2016, por primera vez a Silicon Valley, y eso de alguna forma nos abrió la cabeza para pensar de forma distinta. No lo podemos hacer solo, por supuesto, y ahí me cuelgo tus palabras, no hay que tomar ese tipo de decisiones solo, pero ¿qué nos recomiendas tú ahora para la vereda como de la SECH, de este talento emprendedor? Mira, yo creo que el talento emprendedor hoy día está siendo más visible que nunca. Te voy a contar algunos ejemplos, porque al final del día, aunque parezca una frase cliché, efectivamente lo que tú empiezas a ver a 2 meses de ya declarada esta pandemia en Chile, ¿no? Es que de todas las cosas y de todas las crisis, por duras que sean, se empiezan a ver oportunidades. Entonces, hoy día tú estás viendo que están ocurriendo cosas que están haciendo emerger ese talento e incluso a muchos los están haciendo encontrarse con un talento del cual no eran conscientes, que
culturalmente siempre estuvo ahí, pero no habían necesitado sacarlo, ¿no? Entonces, cuando tú ves hoy día como empresarios que nunca pensaron vender a través de un e-commerce, pero internalizado rápida y aceleradamente los conceptos de la venta digital, ¿no? Y se están subiendo hoy día a plataformas de e-commerce, ¿no? Hay varias plataformas de e-commerce que además también en un sentido colaborativo han estado dando facilidades, han ofrecido reducir tarifas por los próximos 3 meses de manera de generar un canal alternativo de venta y además eso acompañándolo de cursos de capacitación para que gente que nunca vendió a través del e-commerce lo pueda hacer, ¿no? Y entonces tú empiezas a ver casos, y yo conozco varios casos de personas que tú decías jamás imaginé que iban a estar en esto, ¿no? Lo mismo ha ido empezando a desarrollar la capacidad de innovación de algunos emprendedores que no son chilenos necesariamente, pero que son emprendimientos como las plataformas de delivery, ¿no? Para poder engancharse con los negocios que hoy día no estaban en ese mundo, que no pueden abrir, pero que su alternativa de ir generando algún nivel de ingreso es haciendo delivery, ¿no? Y muchos restaurantes, por ejemplo, están sobreviviendo a partir de esas ideas que crearon en conjunto con las mismas plataformas de delivery y también con el Estado, porque entre otras cosas, hoy día ya les dieron un poquito más de hora para que las plataformas, porque uno como que pide comida en la noche, ¿no? Y entonces, para que las plataformas pudieran distribuir un poquito más tarde. Pero después voy a otro nivel, Mabel. He encontrado también la creatividad y el talento puesto en emprendimientos que dicen qué hago con toda esta infraestructura que tengo parada, ¿no? ¿Cómo aporto o cómo también sobrevivo? Entonces tienes desde situaciones, me tocó conocer el caso de un gimnasio en Osorno. Los gimnasios ustedes saben que están por obligación cerrados, por definición de la autoridad cerrada no se puede ir a los gimnasios. Entonces este emprendedor lo que decidió es la infraestructura que tenía ahí, arrendarla para almacenar material sanitario para los servicios públicos, ¿no? Y por lo tanto puso toda su creatividad a fuego para consumir mi infraestructura, buscar otra alternativa de ingreso. Tengo también los ejemplos de personas, y eso han sido bastante públicos, de distintos emprendimientos, algunos del ámbito de los vinos, estas viñas boutique, que la infraestructura que tenían la dieron vuelta a la tuerca pensando, y dijeron, oye, nosotros podemos producir alcohol gel con la infraestructura que tenemos para esto. Tienes el ejemplo del Daniel Dacarret en Vendomática, ¿no? Sí, que transformó la máquina que vende café en una máquina de expendio de alcohol gel. De alguna forma, Sole, todos hemos debido pensar de una forma distinta. Pensar fuera de la caja. Y este tema de mirar el vaso medio lleno y encontrar la oportunidad que aparece, que parece una frase tan cliché, pero tomar esa oportunidad que aparece post una crisis como la que estamos viviendo, quizá vaya a dar para otra sesión, pero que es muy importante también ver. No solamente podemos ver el vaso medio vacío, sino que también podemos ver y rescatar quizás en una segunda oportunidad las oportunidades que esto genera. Oye, tenemos muchísimo interés de empresas que cuando se inscribieron nos fueron haciendo preguntas y con el objeto de ya profundizar un poco más y entrar más en detalle en la ley, quiero invitar y presentarles a Valentín Acuña. Valentín es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es magíster de Derecho Público y se desempeña como jefe de la Unidad de Defensa del Emprendedor en la SECH. Sí. Bienvenido, Valentín. Una pregunta que nos llega. Hola. Es ya entrando como un poco más. Hola, Valentín, bienvenido. Creo que tienes que encender tu cámara. Eso, perfecto. Sí. ¿Cómo se acogen las empresas a la ley 21.227, que es la ley de protección del empleo? ¿De forma individual, colectiva? ¿Cómo lo hacemos? Las empresas se acogen de forma individual, con una planilla por cada grupo de trabajadores. Existe también la posibilidad de que ingresen a cierta sección de trabajadores, no necesariamente todos los trabajadores contratados, dependiendo también de cuál sea el servicio que realicen, si son esenciales o no. Por ejemplo, en la ley corta, la nueva modificación que se ingresó a esta ley, se permite que algunos trabajadores que permiten a servicios que son considerados esenciales, que cuyo servicio particular que prestan a la empresa no sea considerado esencial, puedan acogerse a esta ley, tanto sea por suspensión o por reducción.
Valentín, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Puedes explicarnos qué es lo que se considera servicios esenciales para...? Los servicios considerados esenciales dicen relación con servicios que son considerados que... ¿De utilidad pública eso? Exacto, son de utilidad pública, sea salud, sea establecimiento de comercio básico, alimentos, remedios, etc. Bueno, en Caja Los Andes, por ejemplo, nosotros somos considerados, las cajas de compensación en general, somos consideradas como un servicio de utilidad pública, dada la naturaleza de nuestra gestión, gestionamos emergencias médicas, asignaciones familiares, que no puede parar. Valentín o Sole, ¿y las empresas se pueden retractar? ¿Qué pasa cuando una empresa se quiere retractar? Vale, dale, tú. Ya. Mira, depende de la motivación, ¿ah? En caso de que la suspensión o la reducción sea de los casos que sean por pleno derecho, es decir, que no puedan retomar funciones por orden de autoridad sanitaria, ahí no hay derecho a retracto. En caso de que sea por pacto, ahí sí sería una posibilidad, pero tiene que ser bajo las mismas condiciones que en cómo se genera el pacto, o sea, con acuerdo con los trabajadores. Perfecto. Gracias. La verdad es que nos han llegado varias preguntas y te las voy a ir repitiendo en el mismo orden en el que nos han ido llegando. Por ejemplo, nos preguntan ¿qué obligaciones genera para los empleadores acogerse a esta ley? La primera obligación, en el caso de ingresar el pacto, es la de pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Si no es cierto, suspende la obligación de pagar sueldos y remuneraciones normales. Todo lo que sea accesorio o adicional a eso se mantiene tal cual. En el proyecto original de la ley había una limitación de pagar el 50% de las cotizaciones provisionales, pero eso fue modificado en la ley corta nueva, agregando el 100% de las cotizaciones. ¿Y cuál es el tiempo mínimo y máximo o el rango de tiempo en que una empresa se puede adherir a esta ley? La verdad es que depende. En los casos de suspensión, la duración del efecto de esta ley depende de la duración del el decreto o el acto de autoridad sanitaria en su totalidad, y en los casos en los que haya sido pactado, por ejemplo, en los casos de reducción, tiene un plazo máximo de 5 meses para trabajadores que tengan contrato indefinido y de 3 meses para aquellos que tengan un contrato a plazo fijo. Cuando estamos hablando, Valentín, de las decisiones por acto de autoridad, eso significa que si la autoridad ha decidido, como el ejemplo que yo conté de un gimnasio, ¿no? De que los gimnasios no puedan funcionar por temas sanitarios, o sea, por lo tanto, si yo me acojo, me puedo acoger automáticamente a la ley de protección del empleo, ¿cierto? Eso es lo número uno. Y lo segundo, ese periodo va a durar hasta que la autoridad autorice nuevamente que mi gimnasio puede volver a funcionar. Y eso puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. Perfecto. ¿Y qué pasa ¿y qué pasa cuando lo autoriza? Yo puedo transformarlo eso porque puede que no tenga todavía el dinero para recuperar la actividad económica. Puedo transformarlo o seguir acogido a la ley, pero ahora por pacto con mis trabajadores. Desde luego, desde luego. Se puede sustituir el formato de pleno derecho a pacto, y también en el caso de que hayan pactado una suspensión sin haber orden de autoridad sanitaria y posteriormente se haya decretado la orden de autoridad sanitaria, esa orden o ese acto de autoridad interrumpe el plazo del pacto. Entonces, cuando se retomen las funciones o se deje sin efecto el acto administrativo de la autoridad sanitaria, va a correr el plazo de nuevo del pacto pactado con anterioridad al acto administrativo. Perfecto. Gracias. Oye, y para efectos de los trabajadores, acá nosotros tenemos muchas personas que corresponden a las áreas de recursos humanos. ¿Qué pasa con las personas que antes del 2002 no se inscribieron en la AFC, por lo tanto no tienen fondos ahí? ¿Cómo opera?
Mira, la verdad es que para las personas que no están inscritas en la AFC no pueden acceder a esta ley, pero en el caso de las personas que lleven más de 11 años de relación laboral y que formen parte del Fondo Solidario, podrán acceder a esa parte del Fondo Solidario cuando corresponda. Ok, o sea, igual de alguna forma hay un apoyo a las personas que tienen harta antigüedad laboral. Valentín, ¿cuáles son los que no tienen ni una posibilidad, para que seamos claros? Porque yo creo que en una situación de crisis como esto es súper importante ser claro. A veces uno se ilusiona, cree que va a calificar para algo y después finalmente no califica. ¿Cuáles son las personas que no tienen ni un derecho? Los trabajadores que no tienen ni un derecho por ningún lado, que no hay por dónde. Trabajadores honorarios, sobre todo, los que boletean, freelance, y aquellos que tengan una relación laboral mínima de menos de 3 meses. Menos que no coticen en el fondo de... Perfecto. Gracias. Súper así como al detalle la respuesta. Gracias, Sole, también por esa precisión. Y respecto de aquellos que tienen algún tipo de fuero sindical, fuero laboral, maternal, comité paritario, ¿cómo aplica esta suspensión o cómo aplica el acogerse a la Ley de Protección del Empleo? Originalmente, los pactos de reducción excluían específicamente a todas las personas que tuvieran un fuero laboral de cualquier tipo, sea maternal, sea sindical, etc. Y existía la duda de si el fuero maternal también estaba excluido en los pactos de suspensión. Eso cambió en la ley corta y en la modificación de que lo excluye expresamente. O sea, las personas que tienen fuero no se les puede pedir que se acojan a esa ley, y por lo tanto los empleadores fueros de cualquier tipo, y por lo tanto los empleadores tienen que seguir pagando su remuneración. Así es. Perfecto. Gracias. Qué bueno, Mabel, tener claridad con estas cosas, porque tanto uno como empleador, así como empleado, es tan importante tener como claro todo este escenario. Exactamente. Y hay muchas preguntas que son muy técnicas y nosotros, justamente este espacio lo que pretende es generar una especie de capacitación, educarnos, utilizando todas las herramientas que tengamos, y nosotros creemos que haciendo un foco particular aquí en las empresas pequeñas o la empresa PYME, que quizás no tiene tanta claridad, esto puede ser una tremenda instancia, pero bien concreta respecto de la ley. Finalmente, la pregunta que tengo es, bueno, ¿y quién fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones que genera el acogerse a la Ley de Protección del Empleo? Por una parte, la misma AFC maneja toda la información relevante respecto de estos temas, y por otro lado es la Inspección y la Dirección del Trabajo la que fiscaliza y mantiene a raya todo lo que tenga que ver con la información de los trabajadores. En ese caso funcionaría con un sistema de demanda, o sea, de denuncia individual de parte de los trabajadores en la inspección para que ellos inicien el proceso de fiscalización. Perfecto. Muy concreto nuestro querido Valentín, Mabel, pero muy clarito para responder, ¿no? Oye, mira, fíjate que ya llevamos, no sé, 35 minutos en esta conversación, se nos ha pasado muy, muy rápido, pero ya para ir finalizando este primer webinar, muchas gracias, Valentín. Sole, palabras al cierre. ¿Cómo nos preparamos para el futuro? ¿Qué es lo que hacemos? Qué pregunta. ¿Puedo hablar una hora? ¿Tienen tiempo una hora? Que probablemente va a ser más bien de hacernos preguntas en conjunto. Pero antes de entrar a tu pregunta, Mabel, quisiera cerrar diciendo de que, mira, nosotros hemos estado trabajando harto, hay muy buena información en la página web de la Dirección del Trabajo. Hay un manual que nosotros mismos hemos utilizado en la SECH, ¿cierto, Valentín? De preguntas frecuentes, que tienen muchas de estas preguntas. Siempre tienen la posibilidad, y ustedes saben que a SECH y Caja Los Andes tenemos, no solamente la Sole ahí bienvenida, sino que la SECH y la Caja Los Andes tenemos una cercanía. Nosotros creemos mucho, y sobre todo por todo lo que ustedes han hecho en el mundo de los emprendedores y el apoyo al talento innovador a través de los teclas y todo eso. Así que felices también de poder ofrecerle a todos los que nos están escuchando, que tienen preguntas más específicas, nos escriban a defem con M, DEFEM, @asech.cl. Ahí tenemos un equipo que los puede orientar
si no tienen la respuesta a ellos, van a orientarlos dónde las tienen que poner, porque una cosa que nos ha quedado de evidencia en respecto de la Ley de Protección del Empleo, que el detalle específico para situaciones particulares de muchas empresas, las preguntas son, pero millones, ¿cierto, Valentín? Que mucho, mucho, mucho. O sea, da para una clínica de casos particulares inmensos, ¿no? Y quizás más adelante también podemos hacer eso, Mabel. Ahora, volviendo a tu pregunta, difícil pregunta, ¿cómo era tu pregunta del futuro? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Mira, yo creo que yo creo que hoy día no sé si todos tenemos tan claro cómo nos preparamos. Creo que poder pronosticar, ¿no?, qué es lo que va a ocurrir en el futuro con una situación que es tan inédita, tan poco predecible, ¿no?, de tanta incertidumbre, puede ser un poquito aventurado y a ratos un poquito arrogante, ¿no? Es difícil que alguien crea que puede saber cómo va a seguir esto en adelante. Sin embargo, yo creo que hay cosas que uno puede hacer. Yo creo que dentro de toda la angustia y los momentos complejos que todos estamos viviendo, particularmente las empresas pequeñas, como las que nos están escuchando hoy día, que sé que muchos de sus tiempos están tomados por el estrés de tratar de ver cómo saco adelante mi negocio desde lo financiero, y eso acompañado de una situación emocional gigante. Yo creo que hay un ratito en la noche para sentarse a pensar, ¿no? Y yo te diría que una de las cosas de cómo prepararnos es cómo somos capaces de ir mirando lo que hemos aprendido en estos meses y que probablemente vamos a seguir aprendiendo en todo este periodo mientras no salgamos de esta etapa más crítica de la pandemia, ¿no? Y cómo esos aprendizajes no los perdemos. O sea, de verdad, esto cuando se habla de la nueva normalidad, de la nueva realidad, uno quisiera que esa nueva realidad de verdad estuviera llena de todo lo que hemos aprendido. O sea, que todo esto que ha sido tan doloroso y tan duro para tanta gente, ¿no? Haga que todo eso que hemos aprendido no lo perdamos en el tiempo. Y si me aventurara de algunos aprendizajes más grandes, a cosas más concretas, voy a partir de las más concretas. Creo que muchos nos metimos en un mundo digital que nunca pensamos que nos íbamos a meter, y me incluyo, ¿no? Nosotros llevamos en el equipo trabajando 2 meses, tiene millones de cosas buenas, tenemos que aprender a cómo modulamos aquellas que no son tan buenas, porque evidentemente todas las cosas tienen buenos y también tienen costos y beneficios, ¿no? Pero cómo esos beneficios los asimilamos, los hacemos propios y no los perdemos, ¿no? Porque si bien no me veo con mucha gente, si bien muchas veces tú echas de menos la dinámica de equipos de trabajo, de abrazarte, de tomarte cafecito en la mañana, por otro lado también hemos visto, sobre todo personas que trabajan lejos del trabajo, que tienen muchos tiempos de traslado, cómo han ganado tiempo para ellos, ¿no? Hay que aprender del horario, hay que aprender a hacerse las rutinas, pero estamos en un proceso de aprendizaje que yo creo que nos va a dejar parados en un nivel distinto para enfrentar la vida laboral después de esta pandemia. Y el tema es cómo eso no lo olvidamos, ¿no? Y volvemos a ponernos que las empresas existen cuando hay una oficina física, que si tú no vayas porque no trabajáis. O sea, ¿te das cuenta de toda la cantidad de paradigmas que estamos votando con esto? Claro. Hemos aprendido muchísimo. Hay un escenario incierto y seguro vamos a seguir aprendiendo esta situación. Y lo otro, Mabel, que me parece súper importante, que yo creo que también nos estamos dando cuenta y está saliendo más evidente que nunca, la necesidad de la colaboración, ¿no? Y de verdad que esto sea radical. Este problema es tan grande, que nadie, ni el más capo de los capos, puede creer que puede salir solo de esto, ¿no? Y lo estamos viendo, y estamos viendo cómo se están juntando voluntades en el mundo privado. Hay una cantidad de proyectos bonitos, ¿no? Como todas las organizaciones, o sea, esto que ustedes están haciendo, ¿no? Hoy día con sus empresas afiliadas, poniendo al servicio un espacio de conversación que probablemente antes no era tan así o con la misma frecuencia, y que probablemente no lo van a perder, no lo van a abandonar. O sea, puedo apostar, conociendo cómo son ustedes, Mabel, que nunca más van a abandonar estos espacios. O sea, no es tan fácil juntar a 1.200 personas a conversar, y hoy día de esta forma sí lo podemos hacer, ¿no? Y esto te da cercanía, en este caso, con sus empresas adherentes, con los afiliados de la caja, para otras empresas con los clientes, en el caso nuestro con nuestros socios, ¿no? Y esto lo vais haciendo con una comunidad de voluntades, de mucha gente, que te vas dando cuenta que nos apoyamos uno con otro. Yo te puedo contar de la Ley de Protección del Empleo, pero hay otros abogados que están dispuestos a traspasar ese conocimiento conmigo, ¿no?
hay muy buenas preguntas que algunos no se atreven a hacer y aquellos que se atreven a hacerlas están ayudando a aquellos que no se atreven, ¿no? Hay un sentido de comunidad que está emergiendo, que no digo para nada que lo tengamos logrado, pero ojalá sigamos empujando para ese lado, porque creo que lo que nos queda de enfrentar, más allá de los pronósticos, yo también te podría hablar de cuánto creo, porque algunos dicen que nos va a ir mejor, se nos va a ir peor, de los pronósticos del PIB y todas esas cosas que ya sabemos, y que probablemente hay gente mucho más experta que yo para dar esos números. Yo creo que lo que estamos aprendiendo, la oportunidad que estamos viviendo es de aprender a encontrarnos con la esencia del ser humano, ¿no? Volver a conectarnos con cosas que nunca o que habíamos empezado a dejar atrás, porque estábamos metidos en la pega diaria, porque estábamos hemos aprendido a vivir con menos todos, ¿no? Y a valorar aquello que no tenemos, ¿no? Y no sé si era la respuesta que querían escuchar, pero yo creo que ahí está las cosas de las que nos tenemos que afirmar para el después de esta pandemia, y que eso van a ser los cambios trascendentales. Ahí está la real transformación de nuestra sociedad, ¿no? Y ojalá que además eso venga acompañado de mejor crecimiento y de buenos resultados financieros, sin duda. Muchísimas gracias, Sole, por acompañarnos, por preparar esta sesión. Tuvimos varias reuniones, por tu tiempo, por incorporar a Valentín. Muchas gracias, Valentín. La verdad es que tenemos más de 1.200 personas conectadas que se han mantenido durante toda esta transmisión, y eso seguramente es porque la temática es muy interesante, pero porque también tú y Valentín nos han ayudado a hacer esto mucho más cercano, mucho más entendible. Si necesitan más información referente a las medidas que ha tomado la Caja o sobre la Ley de Protección del Empleo, pueden encontrar más información en nuestro sitio web www.cajalofondos.cl, y quizás nos podamos encontrar en una segunda sesión. Muchísimas gracias, Sole, muchísimas gracias, Valentín, muchas gracias, Paula, por haber hecho de esta sesión algo más inclusiva. Tenemos muchísimas cosas más que contarles. Nosotros creemos firmemente que tenemos que ser un apoyo para nuestras empresas adherentes en la generación de bienestar, en crear en conjunto, en colaborar. Creemos firmemente en la inclusión, en la diversidad de miradas, y por lo tanto esperamos que estos espacios sigan existiendo. Y si hay alguien que también se quiera sumar a colaborar, bueno, bienvenido. Así que muchísimas gracias a todos, a cada uno de los que nos está acompañando. Muchas gracias también al equipo comercial que hace posible la convocatoria para que ustedes estén aquí, y a quienes pueden recurrir, sus ejecutivos, liderados por Roberto Carter. Así que muchísimas gracias a todos, y nos vemos en una próxima ocasión hablando de alguna temática importante o atingente de este periodo. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias.